Bien, continuando con el tema de instalación de gas combustible en las viviendas, eh, les vuelvo a mostrar esta diapositiva sobre una prolongación domiciliaria de una instalación de gas para una vivienda. Y así como les había comentado la clase pasada, tenemos la suerte de contar con un elemento de conexión para la derivación a la vivienda, que es esta montura que pueden observar. Bien, este caño amarillo que ven es un caño de polietileno, de plástico con el que actualmente se realizan las cañerías de distribución que van debajo de las veredas para distribución de gas natural. O en el caso que se quiera hacer una distribución interna en un barrio o en un barrio cerrado, se utiliza hoy por hoy normalmente este tipo de cañerías, ¿no? Son caños que vienen así de color amarillo, de polietileno, PE con mayúscula en las dos letras, bueno, que viene de distintos diámetros, y bueno, que se instalan enterradas en la parte exterior de la vivienda, en la parte pública, y a partir de esa red de distribución se va realizando las acometidas domiciliarias que son ejecutadas con esta montura, como pueden ver. Este elemento negro acá viene para acoplarse a distintos diámetros de cañería de distribución, ¿no? Vienen con este arco con distintos diámetros. Y en este caso se trata de un elemento que se une mediante el sistema de electrofusión. Yo tuve la suerte de participar como representante técnico en una empresa que en Posadas hizo una incursión para realizar distribución de gas natural en Posadas. Entonces se hizo una manzana, el tendido en una manzana de Posadas. Entonces, bueno, se rompió toda la vereda, así unos 40 centímetros de profundidad, y se fue acomodando la cañería de este tipo. Bueno, que tiene sus características, no se las hace en forma recta, sino en forma serpenteada, para que pueda resistir los efectos de dilatación y contracción sin generar solicitaciones o tensiones extras en las uniones, por ejemplo, y que eso puede llevar a la rotura y pérdida de gas. Y bueno, luego en cada una de las viviendas, lo que hicimos fue en una sola vivienda hacer una prueba, se conectó esta derivación, ¿no? Esta derivación, este elemento tiene un filamento de cobre internamente en la montura, en la parte inferior acá de esta montura, muy superficialmente, aunque no se lo ve, y está conectado a estos dos bornes, ¿sí? Estos dos bornes. Estos dos bornes se conectan a una máquina, a un dispositivo que ya es capaz de determinar cuál es el elemento que se va a unir mediante un código de barras que trae el elemento. Cada uno de los elementos a unir tiene un código de barra específico donde se indica la potencia que tiene que darse a esa corriente eléctrica para generar la electrofusión, que significa que mediante una corriente eléctrica se va elevando la temperatura de ese filamento, de esa resistencia que hay en la parte baja de esta montura, y lo hace con cierta intensidad y con cierto tiempo, que produce una fusión entre el material de la cañería y la montura.
y de esa manera forman un solo elemento. Ahora estos dos elementos tienen acá una unión fusionada, por lo tanto forman un solo elemento. También además el artefacto ese indica cuánto tiempo después de haber sido realizada la unión tiene que quedar sin ser tocado el elemento este de derivación para no provocar una mala fusión. ¿Sí? Bien. A su vez, como otro detallecito, acá tiene un pequeño piquito que es por donde sale un poco del producto, el plástico este, desde la parte interna, y cuando ocurre eso, no es indicativo de que se realizó correctamente la electrofusión. Si no aparece eso, hay que hacerlo de vuelta, se debe desestimar esa unión. Bien, luego de realizar esta unión, lo que hay que hacer es perforar este caño, y eso se hace mediante un dispositivo que tiene acá como un vástago, ¿no? Que accionando, girándolo, desciende cortando, cortando un circulito del caño hasta atravesar la pared, y es una cuña cónica, hueca, que hace que el pedacito de caño que está siendo perforado quede dentro de ese cono. Entonces, cuando se lo retira al vástago hacia arriba, ese pedacito de caño queda dentro, atrapado dentro de ese vástago, y de esa razón nos está colocando una serie de material perdido dentro de la cañería, que por supuesto puede incurrir en una pérdida de presión al poner resistencia o generar un fluido turbulento al paso del gas combustible por la cañería de distribución. ¿Sí? Bueno, al hacer la perforación, luego se vuelve a elevar este vástago, y de esa manera el gas pasa de circular en parte, ¿no? Pasa de circular solamente por la cañería, es derivado por esta prolongación domiciliaria e ingresa por este caño, ¿sí? Ingresa por este caño. Además de tener un sistema de sellado interno, este vástago, también se le da un segundo cierre hermético mediante esta tapa hembra. Y acá, si pueden observar, tiene un pequeño o-ring, un aro de goma, que también sirve para realizar un cierre hermético y genera un elemento más de seguridad para evitar la pérdida de gas en este elemento. Es eso que ahí muy sencillamente y esquemáticamente en la diapositiva figura como T de derivación o pipeta, ¿no? A partir de acá viene el otro caño, ¿no? Viene el otro caño que este es un tubo de polietileno, también de polietileno como la cañería de distribución. Es un tubo que se dirige hasta el gabinete donde se va a encontrar el medidor o, como en la mayoría de los casos, el regulador de presión primero y luego el medidor. ¿Sí? Entonces, este es el caño de polietileno que se dirige por debajo de la vereda y luego ingresa en la construcción, por lo menos en el frente, ahí sobre la línea municipal de edificación, y sube hasta ingresar en el gabinete de este regulador de presión y medidor. Ahí es donde aparece este elemento que les había comentado en la clase pasada, que es
un elemento de transición donde pasa el material de polietileno a acero con recubrimiento de epoxi. Ahí están viendo el material metálico y esa es la pintura epoxi que se realiza en hornos. Y esta es la transición que en este caso se compra directamente en las ferreterías, en los comercios, y que ya viene realizado desde fábrica con herramientas especiales para tal fin. ¿Sí? Si bien también se puede hacer en obra, yo les recomendé de que mejor adquirirlo ya realizado en fábrica. ¿Sí? Este es el elemento que, como pueden observar en el gráfico, va fijado mediante elementos de fijación, así horizontalmente, en la parte inferior del gabinete del medidor de gas. Y luego, inmediatamente luego, y como parte inmediata luego de esta transición, tenemos una llave de paso del tipo gas, que es de la que actúa con media vuelta de giro. ¿Sí? Bien. Acá tengo una llave de paso, también del tipo gas, que es del tipo macho-hembra, como pueden observar, que tiene su estampilla de aprobación de elemento aprobado por gas del Estado, y ven cómo tiene un giro de un cuarto de vuelta. Por ahí en las ferreterías o en el léxico común se le llama de media vuelta, cuando en realidad no es de media vuelta, no es de 180 grados, sino solamente de 90 grados. Y cuando está en la misma dirección que la cañería, está abierta, como pueden observar, y cuando se coloca en forma paralela, significa que está cerrada. ¿Sí? Bien. Aquí es donde, bueno, luego de esta llave de paso, bueno, se observa la cañería flexible que une esta llave de paso con el regulador de presión, y en el caso que la distribución sea a baja presión, simplemente va unida al medidor. Luego habíamos visto los medidores de presión. Acá tienen un medidor de presión de doble etapa, ¿no? Y acá aparece en un costado, pueden ver una pequeña salida donde hay una rejilla de plástico, ¿sí? Que es donde se produce el venteo restringido cuando la presión interna supera un porcentaje de la capacidad nominal que tiene, un porcentaje de la presión nominal a la que tiene que asegurarse la cañería interna de distribución de gas, ¿sí? O sea, la presión interna en una vivienda es la denominada baja presión, si recuerdan, 20 gramos por centímetro cuadrado, y si es elevada y se empieza de alguna manera a elevarse esa presión por un cierto porcentaje, la primera reacción que tiene el regulador es generar un alivio restringido. Entonces, acá dice inclusive venteo, ahí, y larga un chorro el artefacto por este lugar, y de esa manera trata de compensar nuevamente las presiones. Bueno, finalmente si no lo logra, genera un corte por alta, ¿sí?
Este otro elemento acá, la otra tapa, también tiene su venteo propio. Después vamos a ver de que desde acá es posible conectar, porque esto trae una rosca hembra, conectar una cañería que puede dirigirse hacia afuera del lugar, fuera del gabinete, en el caso de gas envasado, y provocar de que este venteo, de que ese chorro de gas para aliviar la presión, lleve ese gas hacia afuera, alejado del gabinete. Bien. Estos son los elementos entonces de material acero con recubrimiento epoxi, donde vienen los caños de distintos diámetros y también los accesorios, en este caso una curva, macho-hembra, pero hay toda una gama de accesorios, tanto en ese material como en el otro material. Entonces vamos a ver adelante los materiales. En este caso acá también vemos un material acero, pero con recubrimiento de polietileno. O sea, internamente en la vivienda se puede utilizar acero con recubrimiento epoxi y acero con recubrimiento de polietileno. El medio de unión acá, después lo vamos a detallar, es termofusión o electrofusión. En este caso es una termofusión, ¿sí? Un manguito donde se unieron dos caños mediante termofusión. Este caño, que es solamente polietileno, reglamentariamente se utiliza únicamente para las distribuciones externas, ¿sí? Externas a la vivienda. Pero, sí, externas a la vivienda. Dentro de la vivienda no está permitido colocar el caño de polietileno solamente. Dentro de la vivienda se puede colocar solamente cañón de acero, ya sea con recubrimiento epoxi o con recubrimiento de polietileno. Pero hay más todavía. La normativa indica que el caño de acero con recubrimiento polietileno solamente se puede colocar en las viviendas cuando está la cañería embutida, empotrada en la pared, dentro de la pared. Eso que les quede claro. Si por alguna razón va a ser exterior a una pared, por ejemplo, por cielo raso, sobre un cielo raso suspendido, o exterior a una pared, en ese caso tiene que ser con pintura epoxi, recubierto con pintura epoxi. De modo que cuando se va a llevar por contrapiso o dentro de las paredes, en ese caso sí se puede llegar a colocar el caño de acero con recubrimiento polietileno. Eso tiene que ver con una prevención respecto al caso de incendios, ya que al ser plástico esto y al elevarse la temperatura por alguna razón, estas uniones pueden llegar a fundirse y por lo tanto se pueden llegar a separar las uniones. Lo que no ocurre en el caso de los caños de acero con recubrimiento epoxi, ya que su método de unión es roscado, ¿no? Y por lo tanto el aumento de la temperatura hasta cierto límite, por supuesto, no lo afecta, ¿cierto? O mejor dicho, en el caso del plástico lo afecta más rápidamente. Bien. Bien, acá habíamos visto el gabinete, los reguladores, curva característica de regulación. Y ahora vamos a ver rápidamente, para el caso,
para el caso de un edificio, cómo determinar la capacidad de él o de los reguladores. Bien, supongamos que tengamos un edificio de 40 departamentos al cual se le ha asistido con una instalación de gas combustible y queremos determinar cuáles o los reguladores, la capacidad de los reguladores que hay que colocar. Hacemos un relevamiento de cuáles son los artefactos que se utilizan en cada uno de los departamentos y en todo el edificio, porque hay lugares donde pueden tener diferentes cantidades y tipos de artefactos a gas. Bien, supongamos entonces de que el edificio tiene 40 departamentos y que cada departamento tiene 4 artefactos, ¿no? Que son una cocina, un calefón a gas y 2 estufas, ¿m? O calentadores de ambiente. La cocina, determinamos que la cocina tiene un consumo de 9.000 kilocalorías por hora. ¿Cómo se determina eso? Bueno, si tenemos el artefacto cocina, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ese artefacto va a tener una pequeña estampilla, una calcomanía, donde van a estar algunas características básicas de ese artefacto. Y entre esa característica debería estar el consumo energético horario, ¿sí? Entonces de ahí se puede obtener cuál es el consumo que tendrá. O si no, se puede acudir también al manual del fabricante. El consumo que se considera va a ser el máximo posible de ese artefacto. En este caso, supongamos que tiene 9.000 kilocalorías por hora como consumo máximo entre todas las hornallas que están arriba más el horno. Suponiendo que sea una cocina compacta, completa, con hornalla más horno. Más ese espacio que a veces tienen abajo, grill o para grill o algo así, pero funciona con el quemador del horno. Luego, un calefón. El calefón a gas también tiene diferentes consumos que está en función de la capacidad que tenga, ¿no? Este más o menos, supongo yo, andaría más o menos en los 14 litros por minuto. Después vamos a ver los artefactos, pero en litros por minuto es la unidad en la que se mide el consumo, la capacidad de los calefones a gas. En realidad, calefón es una marca comercial que surgió en algún momento. Son calentadores instantáneos de agua, ¿sí? En realidad, de acá nosotros le deberíamos llamar a ustedes calentadores instantáneos de agua, ¿no? Reducidamente le llamamos calefón y todos entendemos de qué estamos hablando cuando estamos hablando de un calefón. Bien. Y luego tenemos estufas a gas que no estamos acostumbrados a verlos acá en nuestra provincia de Misiones por el hecho de las altas temperaturas que tenemos, de los cortos tiempos con bajas temperaturas. Pero bueno, estufas hay de varios tipos que vamos a verlos en esta materia y que andan más o menos los 2.000, 2.500, 3.500 kilocalorías, la mayoría de ellas en cuanto a su consumo. Entonces, suponiendo que haya 2 habitaciones que tengan este tipo de artefacto, bueno, entonces tendríamos un total de 5.000 kilocalorías por hora, suponiendo de que cada una tenga 2.500, ¿no? De modo que
para cada departamento existiría un consumo total de 36.000 kilocalorías por hora. ¿Ok? Por otro lado, tenemos en cuenta cuál es el poder calorífico del gas natural, de lo cual hemos hablado en la clase pasada y que es de 9.300 kilocalorías por metro. Bien, teniendo en cuenta estos datos iniciales, podemos determinar que el caudal por departamento va a ser igual a el consumo dividido el poder calorífico del gas, y de esa manera vamos a tener el consumo de metros cúbicos por hora. Siendo este caso, serían los 36.000 kilocalorías por hora del consumo total de un departamento, dividido en 9.300 kilocalorías por metro cúbico, que es el poder calorífico del gas natural, nos daría aproximadamente 3,87 metros cúbicos por hora el caudal necesario por cada departamento. De ahí que el caudal total para el edificio sería ese caudal unitario por departamento multiplicado por la cantidad de departamentos. 3,87 por 40 departamentos nos daría 154,8 metros cúbicos por hora, que en el caso de que todos los artefactos de todos los departamentos estuvieran funcionando a su máxima capacidad, esa sería el caudal total que deberíamos proveer al edificio. ¿Sí? Sin embargo, esto no ocurre, porque los artefactos no son utilizados todo el tiempo en su máxima. Hay una cuestión de uso intermitente, si bien coincide el uso de artefactos, como por ejemplo a la noche, algunos se están bañando mientras alguien está cocinando, y es justo en invierno, están encendidas las estufas. Bueno, hay puntos críticos en el año que puede darse un alto consumo debido a que simultáneamente se está utilizando varios artefactos. Sin embargo, eso ya fue estudiado y se determinó que no es tan así, que inclusive va cambiando con la cantidad de artefactos que van siendo considerados en el cálculo. Por lo tanto, la metodología nos pide que determinemos para todo el edificio cuál va a ser la cantidad total de artefactos que van a estar involucrados en el cálculo. Y para este caso van a ser, ya que tenemos 4 artefactos por departamento y 40 departamentos, vamos a tener un total de 160 artefactos que están involucrados en este edificio, o sea, en nuestro cálculo del regulador de presión. Entonces, con esa cantidad de artefactos ingresamos a una tabla que les voy a mostrar ahora, que es esta, donde afectamos a ese caudal máximo posible cuando todos los artefactos están siendo utilizados a su máxima capacidad, por un coeficiente que nos da un poco más de realidad al cálculo. En este gráfico aparecen 3 curvas, donde la curva A, como pueden observar, la curva A está determinada empíricamente por el caso donde existen solamente cocinas en los departamentos. La curva B es para el caso donde en los departamentos o en el edificio solamente existen cocinas y calefones. Y hay una tercera curva, la curva C, donde aparece el caso donde hay artefactos que pueden ser cocinas, calefones y otros. Y cuando habla de otros se está refiriendo a las estufas, a los calentadores de ambiente. ¿Qué sería en este caso el
la tipología de edificio que tenemos nosotros. Departamentos que tienen cocina, calefones a gas y estufas. Bien, de modo que acá en la parte inferior, en el eje de las X, ingresamos con la cantidad de artefactos, ya que en este eje están indicados la cantidad de artefactos, acá estaría 160, y ahí con una recta subimos en el gráfico hasta interceptar la curva que nos corresponde, que para este caso es la curva C. Y desde ahí nos dirigimos hacia la izquierda con otra recta horizontal hasta el eje Y. Y ahí tendremos el valor del coeficiente que correspondería aplicar en este caso. Como pueden observar, el coeficiente en este caso es de 0,3. Por lo tanto, aplicamos ese coeficiente 0,3 que obtenemos de este gráfico y el caudal para el cálculo va a ser el caudal total probable necesario multiplicado por ese factor, lo cual nos daría una capacidad mínima, un caudal aproximado de 46,45 metros cúbicos por hora para abastecer a este edificio. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos cuál es el caudal que debe tener el regulador. Pero debemos tener en cuenta otra cuestión que la norma nos indica. La norma nos indica que si existen 5 o más unidades funcionales, en este caso departamentos individuales, 5 o más unidades funcionales, se deben colocar 2 reguladores de presión por una cuestión de no interrumpir el servicio de provisión de gas al edificio. ¿Sí? Como tenemos 40 departamentos, bueno, holgadamente estamos superando este número de 5 y por lo tanto no se coloca un regulador de presión, sino que deberemos colocar 2 reguladores de presión. Esos 2 reguladores de presiones van colocados en paralelo, es decir, desde la red ingresa el gas y luego se bifurca ese ingreso en una cañería, se bifurcan 2 cañerías y luego en paralelo se colocan los 2 reguladores y luego se unen en una sola cañería y de ahí va a los medidores, que bueno, ahora vamos a ver en este caso, en que es un edificio con 40 departamentos, habrá que instalar un medidor por cada departamento, ¿no? Pero bueno, lo interesante acá es que visualicen de que los reguladores de presión no están colocados en serie, sino que están colocados en paralelo. Y los 2 están funcionando. No es como en el caso de las bombas en el sistema de agua fría, donde las bombas funcionaba una, ¿no? Y intermitentemente funcionaba uno una semana, el otro la otra semana, así como para que se vayan utilizando las 2, pero se utilizaba una sola bomba. Acá en este caso, los 2 reguladores están funcionando al mismo tiempo en paralelo. Eso no significa que la presión va a bajar más de la baja presión que necesitamos internamente. No, funciona perfectamente sin problema. Y bueno, obviamente se colocan llaves de paso antes y después de cada regulador para que si se detecta que está dañado alguno de los reguladores, se lo pueda separar de la instalación y proceder a su cambio, ¿no? Colocar otro. Pero sin dejar de proveer del servicio al edificio.
Eso significa que cada uno de los reguladores debe tener la capacidad para responder a la demanda de cálculo del edificio, que en este caso es de 46,45 metros cúbicos por hora. Es decir, no se divide ese caudal de cálculo en dos, entre los dos reguladores, sino que cada uno de los reguladores debe tener la capacidad de soportar el caudal máximo de cálculo. ¿Ok? Entonces, para este caso, donde el caudal de cálculo resulta ser de 46,45 metros cúbicos por hora, se puede adoptar con la instalación, la provisión e instalación de dos reguladores de 50 metros cúbicos por hora. ¿Mm? Entonces, de esta manera, cualquiera de los dos reguladores que sale de función, el otro se banca tranquilamente toda la necesidad del edificio. ¿Mm? Bueno, más o menos como le comenté, las capacidades comerciales, pueden haber otras capacidades, esto no es que esté así tan estandarizado, pero más o menos tenemos los más chicos, de 4,75, 4,75, normalmente están indicados en los reguladores cuál es su capacidad. Indican la presión de entrada también, la presión máxima de entrada, la presión de salida. Oh, qué letra chiquita. No, yo estoy muy grande. Bueno, en fin, aparecen los datos ahí. Bueno, siempre uno verifica eso cuando va a realizar la compra. Pero bueno, las capacidades comerciales andan así en 4,75, los más pequeños, luego 6 metros cúbicos, 10, 20, aparece el de 25, que no me acordaba el otro día, 40 tampoco, bueno, 50, 65, en fin. Hay de distintas capacidades comerciales y ahí entonces donde uno puede elegir cuál es el artefacto que más se adecua según el cálculo. ¿Sí?